Y para conversar sobre el ajuste salarial hecho este fin de semana por el presidente de la República, nos acompañan en el estudio Franklin Rondón por los trabajadores del sector público y María Olga Girán, representante y presidenta de la Comisión Laboral de Conindustrias por el sector industrial. Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Buenas Globo. tardes, Mariana. Buenas tardes, Franklin. Buenas tardes. Bueno, quería hacerles la primera pregunta y es efectivamente este ajuste salarial, y es para usted, señor Franklin, ¿aplica o ayuda en algo a la situación del trabajador? ¿Es un ajuste del 30% sumado al 20% que se dio en el mes de enero o marzo de este año, que daba el presidente de la República? Ahora quiero consultarle, ¿se ajusta este salario, un 30% de ajuste salarial sumado con el 20% anterior, sería un 56% de salario real de lo que es el ingreso en bolívares del venezolano, con una canasta alimentaria que supera los 200.000 bolívares? Claro, lo primero que tendríamos que caracterizar es en los términos en que se está dando este aumento de salario. Si consideramos que estamos en un país con una guerra económica, con una situación de desabastecimiento, con una situación de la caída de los precios del petróleo y con un conjunto de dificultades que está presentando este gobierno, por supuesto que es valorado por los trabajadores. No estamos hablando solo del incremento específico del salario mínimo, sino además el incremento del ticket alimentario o cesta ticket. Yo siento que es un esfuerzo que está haciendo el gobierno, el presidente Nicolás Maduro. No entiendo cómo puede haber personas que digan que eso no están de acuerdo con ese incremento de salario. Si le alcanza o no le alcanza, por supuesto que tenemos una inflación desmesurada, por supuesto que ayer solamente anunciando el incremento salarial y hoy se disparan nuevamente los precios, una locura. Usted acaba de tocar ese tema y es uno de los importantes para atacar una guerra económica. Por ejemplo, hoy ya el cartón de huevo y otros productos ya amanecen totalmente incrementados. ¿Por qué? Es decir, ¿es culpa del Estado venezolano de incrementar los salarios? ¿O es culpa de una guerra económica? ¿Es culpa de una situación donde está involucrado un conjunto de factores que le están haciendo daño al país? ¿Que están apostando al desequilibrio de la democracia venezolana? ¿Que están apostando a la desestabilización en el país? ¿Que están apostando a la salida de un presidente que fue electo constitucional? Yo siento que esos elementos también tenemos que considerarlos. Por supuesto que el incremento de salario debe venir acompañado de otras medidas. Por ejemplo, el incremento del ticket de alimentación, por ejemplo, subsidios para la canasta básica alimentaria, los CLAP que acaba de anunciar el presidente de la República, que es un conjunto de operativos en las instituciones públicas y privadas para tratar de abaratar los costos, porque hay productos que usted ve cuando los bachaqueros lo sacan que lo multiplican, a pesar que tiene un PVP de 100 bolívares, de 120 bolívares, lo están vendiendo en 1.000 y en 1.500 bolívares. Entonces es un asunto bien complejo donde creo que en este momento tanto el sector productivo, patrono, Estado y empresa privada tenemos que hacer un gran esfuerzo para derrotar esos niveles de inflación. Ahora, desde el lado industrial y desde el lado empresarial del país, se ha señalado, así como el Ejecutivo tiene su campaña con el tema de la guerra económica y lo que está pasando en el país, desde el sector industrial existe una realidad que es la falta de materias primas para producir y la incapacidad que se ha venido cayendo, la capacidad productiva del país que ha venido cayendo diariamente. ¿Puede el sector privado pagar estos ajustes salariales en este momento? Ciertamente el problema para el sector privado es muy grande, porque cuando se le estigmatiza al empleador privado y se le tacha de que es un enemigo económico, que tiene una guerra económica, ¿qué hace alguien cuando identifica a otro como el enemigo? Pues lo destruye. Ese es el fin último de una guerra, destruir al otro. Aquí quien tiene la capacidad para eliminar al sector empleador privado es el gobierno, no es al revés. El gobierno controla absolutamente todos los incentivos para la producción, vale decir, controla las guías de distribución para la distribución de todos los bienes en el país, controla el acceso a las divisas y además ejerce unas fiscalizaciones férreas. Por lo tanto, quedaría muy mal parado el gobierno si habla de que el sector privado tiene una guerra económica. Pero más
allá de eso, si eso demostrara que ha habido, todos los controles han sido ineficientes, puesto que no han podido con la guerra económica, que no es cierta además. Yo creo que el sector industrial, sobre todo en estos momentos, está luchando por sobrevivir. El sector industrial es uno de los pocos que aporta al Producto Interno Bruto y todavía continúa haciéndolo, pero de un 35% que aportaba está más o menos en un 7%. Y está en un 7% porque la empresa Polar solita aporta 5% al PIB. Pero más allá de eso, el tema salarial, más que una política de aumentos sin tener en consideración ni al sector trabajador ni al sector empresarial para la fijación de los salarios, tal como lo exigen los tratados internacionales con la OIT. Más allá de eso, de lo que se trata es de proteger el poder adquisitivo del trabajador. De nada vale, como dice el señor Rondón, que se aumente desmedidamente, señalando el porcentaje que tú quieras, 1000%, el porcentaje que tú quieras. Cuando aquí en la realidad los precios están liberados, tal como lo acaba de decir el señor Rondón. Aquí toda la adquisición de cualquier bien pasa por el mercado negro. Aquí el control de precios es únicamente para el comerciante o para quien lo fabrica, pero no para el consumidor. El consumidor, para adquirir desde $1 hasta un automóvil, tiene que acudir al mercado negro. Y allí los precios están liberados. Lo único que se ha cambiado son los canales de distribución. Quería hacerles una pregunta. Esta situación que se presenta, estos constantes ajustes del salario mínimo del país, ¿cómo afectan las demás escalas salariales? En los decretos presidenciales generalmente se impulsa el resto de las escalas salariales de la administración pública. Sin embargo, está el sector privado en la capacidad de hacerlo. ¿Se está desprofesionalizando el país? Hasta hace algún tiempo se decretaba el salario mínimo y no se tomaba en cuenta la escala. Por lo menos en el caso del sector público, de los últimos 6 años para acá, las veces que hay aumento del salario mínimo, automáticamente se ajusta tanto la escala de sueldo como el tabulador de salarios. Entiendo que también es así, debe ser para el sector privado. En todo caso, siento que el esfuerzo que hace el Ejecutivo Nacional para establecer salarios mínimos, a pesar de la situación que hay en el país, demuestra y caracteriza un gobierno que está al lado de los trabajadores y un gobierno que está al lado de las clases más desposeídas. El esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista económico, entiendo que el presidente de la República en reiteradas oportunidades ha hecho un llamado a todos los sectores empresariales del país, precisamente para establecer algún tipo de diálogo y de comunicación que permitan sacar el país adelante de la situación que se encuentra. La designación de un empresario, por ejemplo, como el caso de Pérez Abad, que es un hombre, entiendo, con una gran amplitud para el diálogo, la concertación, y es un empresario, un hombre conocido en el país, del sector de fe e industria, o permite establecer algún tipo de relación e interrelación con el sector empresarial. En cuanto a la consulta del salario, está establecido, por supuesto que en la OIT, pero no ha habido una sola intervención del sector empresarial o empleador en la conferencia de la OIT que permita reimpulsar la economía del país, que permita la inversión, ni siquiera para invitar a los sectores empresariales del mundo para que vengan a Venezuela a invertir. Por el contrario, en las reuniones que hemos sostenido en la OIT en Ginebra, lo que se establece es un mecanismo para que no se invierta en el país. Es un boicot, es sencillamente la confrontación de dos modelos. Un modelo que defiende el capitalismo y el neoliberalismo y un modelo que defiende el socialismo y los sectores populares. Es allí donde el país tiene que establecer el mecanismo para avanzar en cuál de los dos modelos. Aquí está en este momento, y permítame brevemente establecer el mecanismo que están fijando los sectores de la oposición vía democrática a través de una consulta, que nos parece además muy bien, porque no puede ser el mecanismo de la violencia o el mecanismo de la guarimba o el mecanismo de la confrontación pueblo contra pueblo. Por el contrario, hay que establecer los mecanismos que permitan impulsar el desarrollo del país, concertar un gran diálogo social. Ojalá pudiéramos sentarnos todos con Codindustria, con Fedindustria, con la gente de Fedecámara, con los trabajadores y el sector del Estado, para construir mecanismos que permitan avanzar en una nueva economía en el país, o en una economía que permita ser más productiva. Nosotros los trabajadores lo asumimos. Tenemos dos caracterizaciones y ahorita lo acabamos de decir el 1 de mayo. Primero, elevar la conciencia política de los trabajadores, y en segundo lugar, elevar la producción
y la productividad como tiene que ser. Frente a la amenaza de algunos empresarios de que van a cerrar sus empresas, pues sencillamente decimos que aquellas empresas que sean paralizadas y que ocasionen daño a la población venezolana, los trabajadores tendremos la responsabilidad de impulsar el mecanismo para seguir avanzando. Porque además en el caso de la última empresa paralizada fue verificado por la Inspectoría del Trabajo que no había materia prima para producir. Señora Girán, en la situación del sector industrial, ¿cuál es la condición en este momento con la desprofesionalización? ¿Cómo hacen entonces ustedes con dificultades como las han señalado para producir, para poder aumentar el resto de las escalas salariales en este momento? Pero además, el señor Rondón planteaba la posibilidad de hablar sobre las capacidades para mejorar la productividad del país. Desde Conindustria se han planteado una ruta de 4 o 5 pasos a seguir para lograrlo. ¿Qué han recibido ustedes de esto? Hasta el momento nada, no hemos podido tener eco en el gobierno para plantear cuál es la verdadera situación de la industria. Al estigmatizar al industrial de que el industrial es un parásito, pelucón, burgués, y esa es la cantidad de epítetos que recibe quien ha apostado su capital, su esfuerzo de muchos años para levantar empresas, es evidente que la economía ha tenido un deterioro en los últimos 15 años inédito en la historia del país. Quiere decir que no ha sido exitoso el plan económico establecido en los últimos años. No ha sido, ese es un modelo que históricamente ha fracasado en todos los países donde se ha implementado, y por supuesto aquí el fracaso ha sido estruendoso. La carencia de bienes, la dificultad para acceder a los servicios, las constantes amenazas, las expropiaciones, las ocupaciones, la intimidación constante, las campañas millonarias en radio y televisión para identificar como enemigo al que produce. Todo eso, por supuesto, que aleja la inversión. ¿Y la situación profesional en la industria en este momento cuál es? En estos momentos lo que pasa es que por virtud de la inamovilidad nosotros no tenemos un mercado laboral dinámico, y la cultura laboral que antes había pues se ha ido perdiendo paulatinamente, porque es mucho más rentable dedicarse al bachaqueo o al comercio informal que a tener que cumplir un horario, a tener que tener cierta disciplina laboral. Indudablemente que los salarios nunca van a estar a la par de una inflación que hace rato ya dejó los 3 dígitos y va en carrera desaforada. Algunos economistas dicen hacia los 4 dígitos. Antes de terminar el programa, quiero hacer una consulta. Usted hablaba de una guerra económica, desde el sector industrial se habla de una incapacidad para producir por falta de materias primas, por falta de divisas. El presidente de la República ha señalado dólares no hay, y se necesitan dólares para traer divisas, para poder traer insumos al país. Muchas cosas no se producen aquí, y el campo y muchas de estas cosas quedaron en manos del Estado. Muchas de las empresas del Estado señalan en sus propias memorias y cuentan que producen hoy día menos, también tienen problemas de divisas y de materias primas para producir. ¿Cuál es la situación y por qué el Estado no ha logrado vencer esta guerra económica cuando tiene en sus manos la centralización de todo? Si entendemos que el país ha mantenido una política rentista durante muchos años y no tuvimos la capacidad de industrializarlo, de invertir realmente en lo que debe ser el desarrollo de las potencialidades que tiene Venezuela como país, bueno, ahí a raíz de la caída de los precios del petróleo, ahí están las consecuencias, es decir, menos dólares, menos ingresos, menos renta para el país, de manera que se está haciendo un inmenso esfuerzo en esa dirección. Ahora, la otra pregunta que usted hacía en cuanto a lo que es la necesidad del entendimiento. ¿Entiendo la pregunta? La necesidad de por qué no han logrado resolver la guerra económica en este momento, porque usted señala que tienen una guerra económica, que la están combatiendo, pero tienen mucho tiempo y la inflación sigue creciendo. Claro, siento que en el momento que el país, con madurez, con responsabilidad, con audacia, entienda que el problema es estructural y que tenemos que abordarlo todo, no solamente el presidente de la República o un sector del gobierno o el gobierno, sino que tiene que participar toda la sociedad en conjunto, en esa medida nosotros vamos a tener respuestas. Ayer el presidente de la República hizo un llamado, abrió las manos, bienvenido, vénganse todos, benvenuti, lo dijo, te quedaste en varios
idiomas, vénganse a invertir, vamos a trabajar, pero de manera franca. Los empresarios tienen que dedicarse a invertir, a producir con los trabajadores y las trabajadoras, no a hacer política, que nosotros sentimos de verdad mucho respeto por las libertades políticas que puedan tener, pero en todo caso tiene que ser la convocatoria para arriesgar, para invertir, que hay mucha gente que está haciendo inmenso esfuerzo para avanzar en lo que es impulsar la economía del país y va a contar, por supuesto, con la clase trabajadora y con toda la sociedad en su conjunto. Necesito interrumpirlo porque me queda solo un minuto. Quiero su opinión respecto a esta situación. ¿Efectivamente desde el sector industrial existe una guerra o es algo puntual de algunos sectores? Mira, el sector productor ha sido siempre una víctima, más bien, porque ha tenido que sortear grandes obstáculos para poder mantener algunas empresas abiertas todavía. Lo poco que se consigue en los anaqueles es gracias a la empresa